Ok, ¿cómo son los ataques espirituales, chicos? Este tema es importante. Y fíjate que no se habla mucho de ello, no se asocia a la salud, lamentablemente, ¿vale? Se asocia más a lo que llamarían religión, por decirlo, ¿vale? Lo cual es incorrecto. Te voy a comentar qué es un ataque espiritual, cómo tú lo puedes identificar y cómo también, pues si lo puedes evitar, muchísimo mejor, ¿sí? Muchísimo mejor. Hay veces que no, bueno, dices, no se puede evitar, sí, 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 se puede evitar con preparación, ¿no? Entonces, un ataque espiritual, ay, así, bien, un ataque espiritual mayormente se da en la noche, cuando duermes o cuando te has quedado en ese estado lúcido, ¿vale? Ahora, en ese estado de lucidez vas a recibir lo que viene a ser una especie de movimiento, ¿vale? Movimiento corporal. ¿Qué sucede? Ese movimiento corporal, dices, ¿es natural? No, no es natural. Porque como tú te puedes dar cuenta a través de la psique, de cómo opera y dices, uy, yo no conozco mi psique, es normal si no conoces ni siquiera tu cuerpo, ¿vale? Hay personas las cuales, digamos, más creyentes que diría, es el demonio. Pasa mucho, ¿sí? Es el demonio. Bueno, vamos a ver. Vamos a entender diversos conceptos. El demonio que te han dicho, que te han presentado, que si Satanás, que si tal, ¿existe? Ay, existe. Existe. Voy a decir algo que nunca he dicho. Es que nunca, nunca existe, ¿vale? Lamentablemente sí. Es un poder oculto. Y esto te lo digo, ojo, que yo soy muy científica, es decir, más racional, ¿vale? Pero también ciertamente que no me gusta personalmente la Biblia, ojo, la Biblia no me gusta desde la posición que la han comentado, que la han intentado inculcar. Lo que sí me gusta es el trasfondo de ello, y estamos hablando de la Torah y el Zohar, ¿vale? Lo tengo allí y que desglosa y dice, ¿dónde está si ese Satanás existe o no existe? Bueno, lo podemos poner fácil en palabra y es el oponente. Pero el oponente también es una adversidad. ¿Cuál es la adversidad? Pues el ataque espiritual. El problema es que las personas no saben cómo, primero, hacerle frente y posteriormente cómo salirse de ello. Bueno, te voy a dar algunas técnicas, entre comillas, ¿vale? Para que puedas identificarlo y que te salgas de ese momento. ¿Cuándo se da? Se da en las noches, ¿ok? Se da en las noches cuando recién te has como quedado dormidito y sientes que, imagínate como que algo de repente, un peso cae sobre ti. Puedes sentir también, ¿ok? Que vamos a decir, bueno, puedes ver a los pies de tu cama, ¿vale? Puedes ver cosas buenas y no tan buenas. Más allá de este bicho, diablo, demonio, Satanás, como sea que lo llamen, existe una serie de maldades, y no tan entre comillas, maldades jerárquicas oscuras. Existen, existen, sí. Existe también en el mundo espiritual algo llamado egregores. Existe, sí. Existe también larvas astrales, que nadie habla de ello. Vaya que sí existe. Que si son los encargados de tu salud o tu enfermedad o tu economía, sí, son los encargados cuando tú
no te has encargado de tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú le diste poder a algo y a alguien, algo, ¿cuál es el algo? Hace un tiempo estaba poniendo ejemplos de las cartas de tarot. Tú estás dándole poder a las cartas de tarot. ¿Sí? Hace un tiempo estaba poniendo el ejemplo de la música vibracional, digamos. Tú le estás dando el poder a la música vibracional. No es al revés. No es que la vibración tenga poder sobre ti. Lo tienes si tú se lo estás dando. De la misma manera sucede con un ataque espiritual. Esto te lo cuento detrás de bambalinas, como aquel que dice. ¿Vale? ¿Por qué? Existe dentro de estas larvas, llamémoslas, ¿vale? Otra categoría que se llamaría incubos, sucubos. Uf, sí. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la vida diaria, con el dinero, con la salud, con la economía? Toda. Yo de no haberme quitado todas esas energías malas, oscuras, claro, evidentemente no sabía de qué estaba. Sabía que me pasaba algo, pero no sabía el qué. ¿Sí? Sabía que me gustaba la fiesta en su día, me gustaba, bueno, no me gustaba, sino que busqué compañía por decir, bueno, tengo amigos. No, no tenía amigos. No tenía amigos. Pero, mira, leo por aquí, es un poder, claro. Yo le estaba entregando mi propio poder a los amigos, ¿sí? Y ellos me daban su poder negativo dentro de un ambiente oscuro, como la fiesta, por ejemplo, como las reuniones familiares. De verdad, mira, te voy a dar ya un tip. Te vas a una reunión donde tienes, ¿qué te digo? Tienes personas, ¿sí? Mucha aglomeración, ya sea cena, ya sea, imagínate, los eventos. Ponte algo en el ombligo de tipo o shunguita, turmalina u obsidiana. Tápate el ombligo, por favor. ¿Por qué? El ombligo, desde cuando tú has nacido hasta que te vayas, es la primera información, ¿vale? Entonces, por ahí entran y salen energías. Ahora, es muy importante también este tema de la espiritualidad, ojo, entre comillas, bajar la tierra. Porque ¿a dónde afecta? A tu campo, a tu psique. Cuando llega, ¿vale? Lo puedes sentir en la noche y lo vas a sentir verdaderamente en la noche, pero cuando llega desde la perspectiva de sentirlo más. En el momento que tú tomas responsabilidad sobre tu vida y dices, ok, he interrumpido los patrones transgeneracionales. Bravo. Ahí te llega. ¿Cómo se manifiesta más? Mira, se manifiesta a través de deudas, se manifiesta a través de que de repente se te rompe la lavadora, de repente se te va la luz, de repente se cae una pizarra, de repente pasan cosas. Y esto en Cábala lo llamamos el síndrome de repente, que supuestamente las cosas pasan. Sí, las cosas pasan y las cosas van a pasar, ¿vale? Pero lo importante de aquí es que tú entiendas de qué está pasando con tu cuerpo, con tu organismo, con tu vida, tu presente y tu salud. Ahora, este tema es un tema un tanto, entre comillas, delicado, desde la perspectiva que se ha confundido por años y por siglos. Te digo que llevo en la industria de la salud, las terapias y físicas, mentales, psíquicas, emocionales y todo, ya más de una década. Lo he visto desde diversas perspectivas, a diversos ángulos, ¿vale? ¿Y qué entraría? ¿Qué es transgeneracional?
Organizado para entender, efectivamente, eso es lo que te lo pongo, porque fuera no hay organización y por eso no se entiende y la gente no sabe lo que hace, ¿vale? Entonces, se van desde la perspectiva terapias regresivas y es que si te sucede algún problema, resulta que es el problema en cuestión, ejemplo, en la sanidad, te está buscando el problema, que lo dije hace unos días también, valga la redundancia, te está buscando el problema, entonces se pone parche. Bueno, esto en la terapia regresiva te busca la fobia, busca, rebusca la fobia, el problema, llámalo X. Y no es eso, es que hay un ataque espiritual. Desde la perspectiva de los retiros, por ponerlo, que ahí también se habla, que si de larvas, que si de gregores, que si de más, que si tal. Por ahí es donde más se mueve. Aquel que enciende por lo que sea inciensos, le digo desde ya que le está dando de comer a los demonios. ¿Vale? Existen esos bichos, yo los llamo bichos. Hace muchísimos años que no hablo de ello, ciertamente. Pero dada la circunstancia, tengo que transmitir este mensaje para que pues, tú sepas cómo salirte de ello si es que te sucede, si te sucedió o demás. También lo dije y lo vuelvo a repetir. Dicen en mi pueblo que el que avisa no es traidor. Bien te quiere el bien. Y vais a ver muchísimo ruido. Hace un ratito en TikTok estábamos hablando de 2030. Estamos en 2026. Ojo, ojo que el tiempo pasa volando y el ruido también, ¿vale? Ahora, este es el trasfondo cuando sucede y demás, lo que sucede más bien, y el ser humano lo siente en su casa, en su día a día, en la noche y demás. ¿Qué más puedes hacer? Aparte de no encender que si como es incienso, palo santo, no le des poder a los minerales tampoco. El que te dije hace un ratito, shungita, obsidiana, turmalina, vale por protección, pero no le des poder de decir, mi vida va en ello. Porque entonces el oponente ha ganado. Ahora, ¿cómo más se puede manifestar un ataque espiritual? ¿O a través de qué elementos raros, extraños, bichos? Porque eso es toda una jerarquía, eso es un mundo y aparte, como aquí que los tenemos, altos, bajos, que si más peso, que si menos peso, eso es lo mismo, literal. ¿Cómo más? Mira, aquellos angelitos que te dijeron que son angelitos y las personas, ojo, porque es que los ataques espirituales vienen desde diversas partes, áreas y ángulos, las personas que dicen, yo soy angelóloga, yo trabajo con ángeles, os voy a dar una noticia. Y da igual, me crees a mí o no, investigalo o experimentalo, porque esto ya es la experiencia, y si no, pues estúdialo, aunque te va a tomar unos cuantos añitos para estudiar todo el Zohar, ¿sí? Y más que unos añitos, entonces para esto te recomiendo guía, porque finalmente acaba a tu psique y acabas en depresión, ansiedad y no sé qué me está pasando y nada me está saliendo y la lavadora se me rompe cada 2 por 3 y las deudas aparecen más y más. Me explico, es todo lo externo, es como, ay no, pero es lo externo, que no, que algo ha sucedido detrás de cortinas, otra vez, ¿vale? Entonces, los angelitos no se pueden ver de esa manera como nos lo han hecho creer. No puede ser. Los ángeles, buscar información, por favor, os lo pido, son elementos fuertes de fuego. De fuego. Y dentro de ello, estamos hablando de que hay angelitos buenos, sí, pero los hay también no tan buenos, los cuales provocan ataques espirituales. Otra jerarquía. Entra,
entra en el grupito, ¿vale? Ángeles, querubines, serafines, potestades. No hace falta ser bíblico ni místico como para tener este conocimiento alineado o mínimamente presente, ¿vale? Y bajado a tierra. Son energías, al fin y al cabo, las cuales afectan y alteran a tu psique de una manera u otra. Esto es lo que se ve detrás de consultas, detrás de las terapias, detrás de qué ha pasado, que me han dicho, que me han hecho, que he tenido una relación tóxica, o varias, ¿sí? O un divorcio, una separación, y una, y otra, y otra, y otra, y otra. Dice, madre de Dios, dice, pero algo está pasando. Me explico, es como cuando dice, no hay lógica por dónde tomarlo, es como, ¿qué más? Y no sé si os ha sucedido, dejádmelo por aquí para leeros. A mí personalmente sí me sucedió. ¿Y qué más? ¿Y dónde está? Bueno, entonces aquí tenemos un punto sobre la I muy importante, los ataques espirituales. Vale, habiendo dicho esto, ¿en dónde yo he contribuido para que eso se diera? Ah, amigo, aquí es donde decimos, no, pero que no me quiero hacer responsable. Pues cariño de mi alma, ¿qué te voy a decir? ¿Quién se va a responsabilizar de tu vida? Nadie, si no lo haces tú. Esto ya abarca otro tema, que es la conciencia, ¿vale? Después tenemos el tema de transgeneracional. Lo que decía hace un ratito, cuando tú decides romper barreras, de decir, voy a cortar absolutamente todo patrón, no soy igual que, si tu familia fue pobre, tú no tienes por qué ser pobre. No. Si tu familia tuvo enfermedades y maltratos y más cosas, más que no hablamos muy abiertamente, porque a saber que no me baneen otra vez. ¿Tú por qué vas a aceptar eso? ¿Por qué? Entonces digo, a mí es que me quieres ayudar, me quieres dar algo, tratar, sanar, no me pongas parche, dame herramientas reales. Y es por ello que he hecho el grupo, ¿vale? De herramientas reales. Ahora, hay unas herramientas las cuales te pueden ayudar, pero imagínate que te está sucediendo en mitad de la noche. Estás durmiendo, sí, y de repente sientes como que esa observación sobre ti. O sientes que te tocan. Ojo, ojo que pasa mucho también. Sientes que te tocan. O no voy a ir más lejos, Dios no lo quiera, pero ¿qué ha sucedido? Ah, sí. Te levantas con un moratón y dices, ¿de qué? Ay, no, tendré mala circulación. Yo en este momento, como llego y me río en el aspecto de no le tienes que tener miedo. No le tienes que tener miedo. Ese es el primer truquito, ¿vale? No le tienes que tener miedo bajo ningún concepto. Cuando estés y sientes, no sé, el pellizco o llegas a ver después que sí, el moratón de decir, vale, ok, es que, ¿sabes? Te quedas un poco impresionado porque claro, es como, pero, ¿en serio? Sí, impresiona. Yo no soy religiosa, pero sí creo en los demás, es decir, creo en lo que los demás no quieren que crea. ¿Me explico? Es decir, aplico el discernimiento, me autocuestiono, lo mismo te invito a ti a que lo hagas, miro hacia donde los demás no quieren que mire y con esto te voy a decir lo siguiente. Creo muy poderosamente en una oración, en varias, es decir, pero las oraciones que a mí me han servido, es decir, las del alma, de ser, del espíritu, y en los salmos, el poder de los salmos. Los salmos no son religión, no. Los salmos son códigos
y están muy cerquita tuya, muy pegaditos a ti. Otra vez, ¿tienes dudas, pregunta? Pues envía tu consulta, ¿sí? Envía tu consulta a soporte.sandramur@gmail.com y ahí pues miramos si es que te está sucediendo algo de cómo, qué es lo que mejor se adapta a ti en este instante. La cuestión es que el poder de los salmos sí ayuda mucho, pero hay algo mucho más y es el Padre Nuestro de noche, de madrugada, de decir, no me está pasando nada y tú estás que sientes el miedo, ¿vale? El Padre Nuestro y en arameo, importante, el original, no el que te han contado, no, el original, porque aquel que si cree, que si no cree, que habrá, que esta es otra, están esperando de Diosito, por favor, que me... No, es que Dios, llámalo Dios, divinidad, como quieras, no quiere que tengas miedo. No. Si tú tienes una pizquita de miedo, otra vez, como siempre digo, ¿cómo te sostienes? ¿Vale? En este caso, ante un ataque espiritual. ¿Vale? ¿Cuándo más aparece? Pues mira, puede aparecer de día en medio de multitud, lo que para mí es una multitud, por ejemplo, ir al supermercado. Yo me busco las horas un poquito más donde no hay tanto ajetreo, ¿vale? Donde hay mucha aglomeración, en pocas palabras. Ahora, ¿hacia dónde va? Pues hacia las personas más sensibles. Esas personas sensibles a día de hoy, desde tanto ruido que hay fuera, que le están llamando, bueno, desarrollo personal, sin entender de que todos los días nos estamos desarrollando día con día. La espiritualidad se ha puesto de lo más infantil, literalmente. Las terapias las están mirando muy por encima y a las personas que, digamos, tienen un término que tampoco es que a ver, tiene su explicación, ¿no? Pero es como elegido de Dios, se le llama. Bueno, ¿qué significa elegido de Dios? Porque esto es todo un tema importante, mito y no tanto, entonces tiene sus partes y su contraparte. Todo el mundo es un elegido de Dios cuando él mismo, ella misma, esa persona en concreto, ha tomado conciencia de elegirse y autoelegirse. No es que sí eres, que ojo, otra controversia. Que si del pueblo judío eres un elegido de Dios. Que si eres de Israel eres un elegido de Dios. Que si eres que más lucha espiritual tienes y más estás orando en sacrificio de madrugada por batallar la guerra espiritual tienes. Así me llega la consulta, ¿vale? Entonces, todo el mundo es un elegido de Dios. Ciertamente, el término elegido de Dios está anclado en la Biblia. No le tengáis miedo a la Biblia, pero ojo, la Biblia original. ¿Por qué? Porque la Biblia original son códigos también original, ¿vale? La Biblia que te han presentado son, llamémosla, bueno, la verdad que poco de lo que hay es cierto. ¿Por qué? Muy simple. Porque pasó de persona en persona, persona en persona, entonces ha pasado a escribas, ¿sí? Entonces cada uno le cambió y le dio su punto de vista. Es decir, lo mismo que con una conversación. Tú pasas una conversación y dices, ¿sabes? Había un juego, creo que de pequeños. Y es como, ¿y cuál era el mensaje principal? Si no me acuerdo. ¿Me explico? O no lo contó. Lo mismo pasa en la conversación. Bueno, total. La Biblia la han manipulado también. Entonces, la Biblia tiene mucha información, pero si tú sabes cómo hacerla, ¿vale? No es más, te voy a traer términos
Bob Proctor, por ejemplo, se basaba en la Biblia. Yo soy súper fiel creyente, pero no de cómo me han querido imponer. No, 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 yo creo en otra cosa, en el creador, básicamente, en el creador, en el origen, en el ser, en el espíritu, el santo bendito sea, no es como te han hecho creer. Bueno, entonces, con el término de elegido de Dios, es importante entender lo siguiente. Sabemos que todo el mundo es un elegido de Dios. Correcto, de maravilla. Dios actúa de la siguiente manera. En medio de un ataque espiritual o sin él, también puede ser. Porque, ojo, hay ataques que no parecen ataques. Son tan sutiles, tan sutiles, tan sutiles que no te das ni cuenta. ¿Cómo? Baja energía, bajita autoestima, por más que cursos, más te preparas, más terapias, más infusiones, más lo que sea, vuelven a salir alergias, vuelve a salir, ya no te digo solo depresión, ansiedad, es decir, de todo. Vuelve a salir esa enfermedad que supuestamente la habías erradicado. Vuelve a salir que si de repente te duelen los tendones o le echas la culpa al tiempo, de decir es que hace mal tiempo. Una persona si está alineada verdaderamente se puede ir a la otra cima. ¿Influye esos factores externos? Influye, pero cuanto más fuerte tú estás internamente, pues evidentemente mejor vas a tener toda tu parte externa, ¿vale? Entonces te puedes ir a la cima del Himalaya que más nada pasará, dicen por ahí. El tema del elegido. El tema del elegido es un punto muy importante para no dejarlo. Y es que, teniendo en cuenta que un ataque espiritual puede suceder de día, también le sucede mucho más a una persona con características de habilidades psíquicas. Ojo que estas son palabras mayores. ¿Qué son habilidades psíquicas? Habilidades psíquicas no es que tengas, no estoy haciendo referencia a que si una demencia, eso es otro punto y aparte, que si esquizofrenia, eso es otro punto y aparte, que si, ¿cómo se llama? Bipolaridad, ¿vale? Personas con esos factores no tienen, no es que tengan habilidades psíquicas, no, ¿vale? Eso es punto y aparte, y lo desgloso porque hay confusión al respecto. Habilidades psíquicas son aquellas personas que por una razón u otra tienen la capacidad de trabajar en lo que se le conoce como telepatía, telequinesis. Son habilidades mentales. Ni te puedes imaginar el poder de la mente hasta dónde llega. Ahora, ¿hay personas que nacen con estas capacidades? Sí, pues estas personas, las que nacen con estas capacidades, son lo que se le llaman los elegidos. ¿Ok? A estos elegidos, pues, ciertamente los ataques se les van a presentar con mayor frecuencia, ¿vale? En pocas palabras. Ahora, dentro de ello, es importante entender de cómo se aplica al día de hoy, ordenado y alineado, porque otra vez, es decir, parece que mi misión es ordenar y alinear. Ordenado y alineado. A día de hoy se le llama persona altamente sensible. Y dentro de la psicología, ¿sí? Hay como una especie de rama, ¿no? Donde se habla de este factor, persona altamente sensible. Pero ciertamente la psicología no acoge este término. ¿Por qué? Porque esa persona altamente sensible tiene la capacidad, ¿vale? De ver más allá. Y aquí es donde yo digo ver, sentir, oír, escuchar, percibir, etc. Entonces,
En resumidas cuentas, los ataques espirituales les llega a las personas que tienen esas habilidades psíquicas. Esas habilidades psíquicas son lo que podríamos denominar incorrectamente elegidos de Dios, ¿vale? Todos y cada uno somos elegidos de Dios siempre y cuando tu alma, mi alma, el alma de la persona en concreto, esté bien, esté en paz, esté ya limpia, no tenga adversidades, y si las tiene, saber cómo hacerle frente, no tener miedo, es importante, otra vez. ¿Por qué? Repito, el miedo también, esto es un punto clave. Hay personas, que esto lo he dicho mucho, que le tienen miedo al miedo. Y el factor que se encarga de que suceda esos ataques espirituales es el miedo. Muchas veces la persona diría, es que yo no tengo miedo. Vale, empecemos a rascar. ¿Ok? Entonces, a mí no me pasa nada. Empecemos a rascar. Ahí es donde tú identificas si algo te está sucediendo o no te está sucediendo. Más allá de que si se te rompe la lavadora cada 2 por 3. Ahora, también quiero hacer una distinción para que no haya confusión nuevamente. Cuando suceden las adversidades que suceden, no siempre, y no tiene por qué, ser ataques espirituales. ¿Ok? Tú te das súper fácilmente cuenta cuándo es un ataque espiritual y cuándo no. Ejemplo, se me ha ido la luz. Bueno, pues si se me va la luz, no es un ataque espiritual. A lo mejor se repite en el tiempo y con el tiempo dices, uy, ya es un poco bastante extraño. Vale. A lo mejor le pones solución a la luz, estás viendo de dónde, dices, vale, pero es que aquí no hay nada. Entonces, vamos a ver qué más hay. Y se repite y se repite. Y tú estás pasando por alguna adversidad en ese instante, espérate, que no es que tengas un ataque espiritual. No. Lo que tienes es, llamémosla una especie de advertencia, porque Dios se presenta también a través de las adversidades. ¿Vale? Entonces, lo que tienes es un aviso, un llamado de mantente firme, mantente fuerte, mantente, cuando digo fuerte, no de, wow, súper, aquí estoy yo, no, sino mantente con firmeza interna de decir, no va a pasar nada porque no va a pasar nada, y aplica también, porque no tienes nada que perder, ¿vale? Lo que es la oración en arameo del Padre Nuestro. ¿Crees más o crees menos en un poder superior? ¿Vale? Pero es súper importante distinguir cuándo es un ataque espiritual y cuándo no. ¿Ok? Eso por ahí. Luego, ¿dónde más afecta? Pues evidentemente cuando hablamos de que a la psique, hablamos de que ciertamente te vas a encontrar con lo que denominan, y yo he hablado, claro, por ponerlo en palabra, a modo niño, depresión y ansiedad, ¿vale? Va a afectar también a tus emociones, porque aquí es donde muchos... ¿Y cómo está tu campo emocional? ¿Y trabaja tus emociones? Bueno, si tú eres una persona altamente sensible, puedes trabajar tus emociones, claro, pero de una manera alineada, con acompañamiento, con guía, y no de meterte como la nueva moda ahora, la nueva cursitis de los eventos, ¿sí? De los eventos de desarrollo personal, donde se juntan ahí todas las aglomeraciones. Así uno no se libra de un ataque espiritual, todo lo contrario, le van a venir varios, va a alterar su psique
y va a entrar lo que es la denominada depresión. Y ojo, te voy a desglosar la depresión, tal cual, de espacio presión, ¿vale? Es decir, tú sientes un exceso de presión, no sabes de dónde, no sabes qué te pasa, le echas la responsabilidad y o culpa a todo lo de fuera sin saber identificar. Entonces, resulta que cuando ya has tirado todas las cartas, como quien dice, ¿sí? Ya dices, no hay más opciones, no hay más posibilidades, ves cosas ilógicas, ves cosas donde dices, es que esto es extraño, son cosas extrañas, raras, como aquel que diría, bueno, pues son ataques espirituales. ¿Cómo más se manifiesta teniendo en cuenta que afecta a tu psique, a la depresión, a la ansiedad? Bueno, a través del cuerpo con taquicardias y también con lo que viene a ser la respiración, ¿sí? Como una especie de fatiga, es ese momento de decir, estás súper fatigado, fatigada, y dices, pero si como si hubiera corrido un maratón y no has hecho deporte. ¿Vale? Entonces, así se manifiesta, así tú identificas si hay un ataque en ese instante o no. No es que sea solo tu corazón, solo el electrocardiograma o solo porque no sabe respirar bien. Estamos hablando en esta ocasión del mundo espiritual, el mundo no visible. ¿Vale? ¿Cómo más se manifiesta o de dónde? Muy simple. Lo que llamarían las experiencias postergate. ¿Me explico? Algunos denominan que si fantasmas, que si espíritus, que si, pues, toda esa parte. O almas. Bueno, existe. Existe las experiencias de que ves que dices, uy, se me está moviendo, no sé, pues una escoba de un sitio para otro, todo muy extraño, existe. Existe también los espíritus, en cada uno su grado, su rango, su todo. Existe los encarnados y los desencarnados, ojo, y esos provocan muchos ataques espirituales, ¿sí? Existen también las almas, ¿vale? Que es un poco bastante diferente a encarnados y a desencarnados. Entonces yo en esta ocasión decidí hablar así tan a fondo debido a unas consultas que me han llegado, ¿sí? Recientemente desde esta perspectiva. Y quiero decir que es algo más normal de lo que te han hecho creer, ¿vale? Ciertamente es detrás de cortinas, ¿sí? El mundo no se rige solo única y exclusivamente por la ciencia, sino porque para que haya habido una, es decir, para que haya una ciencia, ha habido otra ciencia, otra ciencia, otra ciencia. La ciencia de las ciencias que a mí personalmente me dio respuestas, más allá de todos los títulos de estudios yo la llamo cursitis, fue la cábala, ¿vale? Entonces, por ahí, la primera reflexión es saber de quién te estás rodeando, cómo es tu entorno, porque influye en que si hay ataques espirituales o no, qué estás haciendo de más también, a qué tú le estás entregando el poder también, importante, ¿sí? Y te invitaría a que abras un poquito bastante los ojos, sí, te invitaría a que abras un poquito bastante los ojos porque te voy a decir algo que YouTube no lo sabéis. YouTube no lo sabéis. Y TikTok, sí, hace un ratito estábamos hablando acerca de las relaciones, ¿no? Lo que a día de hoy no quieren de que hables que sí, las adicciones, que sí tal. No. Es que detrás está la información. Entonces,
independientemente de cómo sea una relación, que es una pareja más sana, menos sana, ¿vale? O la relación con uno mismo, más sano, menos sano, yo invitaría a la persona de tomar conciencia si está haciendo algo por hacer, si está en una relación porque sí, o porque le tocó, o porque, no sé, los familiares dijeron, no, mira, es que lo típico, que si cásate, que si se te pasa el tiempo, que si no sé qué. Entonces, cuestionar esos puntos. Si ves que no te va bien allí, claro, dices, no, no me va bien, me separo y me divorcio. Vale, pero es que si suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas, te aseguro, fíjate lo que voy a decir, por experiencia propia, que tú dejas ese espacio, ese vínculo y tu vida así. Porque muchas veces los ataques espirituales, ay, preciosa mía y precioso, es que no vienen de ti. Es decir, ojo lo que voy a explicar. Fuera te dicen, bien, ¿y cuál es tu responsabilidad? Y yo dije en diversas ocasiones, ¿no? Es como, sí, sí, tu responsabilidad sí, pero ¿y si no siempre es tu responsabilidad? ¿Y si no sabes verlo porque nadie te ha enseñado cómo verlo? Entonces, hay ataques espirituales que no son para uno, pero sí son para la pareja, por ejemplo. ¿Cuándo? Cuando la pareja resulta que está en ambientes extraños y oscuros, en cualquiera de los ámbitos, lo que te puedas imaginar. Hay ataques espirituales también dentro de uno mismo, por y para uno mismo, sí. Entonces, lo ideal, que yo sé que hay mucha información en Internet y mucho ruido a la vez, lo ideal es que se vea tu caso en específico con tu historia de vida y con tu secuencia. Ojo, lo que he dicho es secuencia. Somos una especie de matrix rara, ordenador raro, que funciona como por niveles o como las capitas de una cebolla. Secuencias. O vete por la parte de que si la serie, yo qué sé, la gematria, que es la numerología hebraica, secuencias. Vete por la parte de Fibonacci, secuencias. Como lo mires, es una secuencia. ¿Qué quiero decir con la secuencia? No hay dos secuencias igual a experiencias iguales. Nunca, nunca, jamás. Similares sí, pero no iguales, ¿vale? Entonces se tiene que mirar tu caso muy en específico. Y esto sería como lo principal, así como por encima, ¿vale? Que te puedo comentar acerca de los ataques espirituales, cómo se manifiestan, puede generar de todo, puede generar lo que, como aquel que dice, destrozo humano. Sí, y la persona diría, no, es que vivo en mi realidad, también os digo porque me ha pasado. Me dice, no, pero es que esta es mi realidad. No, si tú crees que tu realidad está en darle más comidita a los bichos, bueno, yo creo que no, ¿vale? Tu realidad es que cambies de realidad siempre y cuando quieras, ¿sí? Esto es muy importante, si quieres. Si no quieres, pues nadie podrá hacer nada por ti. Pero te digo que independientemente de dónde estás, de la situación por la cual estás pasando, lo que sea que estés trascendiendo ahora mismo, se puede salir, ¿vale? Ahora, más allá de la información por el hecho de que ciertamente me vienen consultas así, últimamente, ¿por qué te estoy trayendo este mensaje? Ya sabemos por todo lo que va a suceder, sí, y evidentemente te tienes que preparar también a leer entre líneas y por si te está sucediendo. Sé que hay muchas personas que les están sucediendo y no lo han identificado todavía, ¿ok? Y cuando pues tenemos la facilidad de ver, sentir, escuchar y demás esas habilidades, es como ya, entrego mi vida literalmente a Dios y simple, porque es que si no es como, no, 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 tremendo. Pero Dios así te habla, Dios te avisa,
Dios te dice, por aquí sí, por aquí no. Dios te abre una puerta, ¿ok? De ti depende si entras, ¿vale? Chicos, entonces ese era el mensaje de hoy para que haya presencia y constancia, porque, ¿verdad? Veo que hay muchísima dispersión al respecto. Y el problema es que detrás se sufre. Delante la persona me pasa algo y no sé el qué. Como mínimo. Ya ni te cuento de cómo duerme, si no duerme y demás. Y luego, claro, es normal que se entre, perdón, en retiros, en cartas que sí de tarot, en grupos de oración, desde castigo, desde sacrificio, en conocer filosofías, historias, culturas, una, otra, en decir que si los dioses, que si no sé qué, y ahora estamos con esto del videojuego también. Entonces, el tema da para mucho, ¿vale? Lo importante es que tú te pongas bien, sea que sea, estés donde estés, ¿vale? Y que le pongas solución al problema que le tengas que poner. Más allá de eso, evidentemente, hay que dar un siguiente paso. Dices, ok, ya le he puesto, pues tienes que dar un siguiente paso para que tengas una vida totalmente en expansión, ¿vale? Entonces, es muy importante identificar, es otra parte de la historia. Sí, porque cuando tú estás en medio de un salón, de una casa, tú ves el salón todo súper bonito, dices, veo la cortina, vale, pero es una cortina opaca, tú no vas a ver la ventana ni lo que hay fuera. Todo lo mismo. Ves una parte de la historia, de la realidad, pero no la otra. No ves lo que hay a través de la ventana. Entonces, cambiemos un poquito el foco. Cambiemos un poquito el foco porque es que si no, no hay manera. Así que chicos, nos vemos en el siguiente live de Claridad de Espíritu. Bendiciones.